El conocido poeta Diego Lasarte acaba de incursionar en la narrativa con la aparición de su primera novela, Última salida de Palomino, publicada por el sello Narrar. Se trata de una novela de corte picaresca en el que nos enfrentamos a un grupo de personajes, una suerte de cofradía, de amigos, que intentan sobrevivir en una ciudad caótica, hostil. Justamente sobre esta novela conversé con Diego y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Librería de Lima, quienes nos han cedido un espacio para dicho encuentro. La Librería de Lima la pueden encontrar en Girón Cayoma, en el centro de Lima, y por supuesto seguirla en sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Diego Lasarte aquí, en Letra Capital. Hola Diego, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu más reciente libro, la novela Última salida de Palomino, que ha sido publicada por el sello Narrar, con una bonita portada además. ¿Cómo estás, Diego? Mucho gusto, gracias. No, Buenos encantado. días. Ajá. Bueno, quería empezar la Bienvenido. charla preguntándote algo que para mí siempre es una curiosidad, casi una, digamos, una obsesión, que es desentrañar el origen de una novela, digamos, ¿no? De repente esa primera imagen tan poderosa que nos persigue hasta finalmente plasmarla en una historia, ¿no? O una idea, de repente surge a partir de una idea. Entonces quería preguntarte un poco sobre eso, sobre el origen de Última salida de Palomino, que quienes no la han leído, y para no hacer mucho spoiler, pues tiene que ver con un grupo de personajes, de amigos, que se están encontrándose y desencontrándose en una ciudad hostil. En fin, ya hablaremos más detalles sobre la novela, pero quería empezar por el origen. Mira, te podría decir que empezó con una conversación con unos amigos de por qué no hacer una novela de Palomino, ¿no? Que es, es el lugar donde he crecido, ¿no? El Palomino es una urbanización que está a unas cuadras de la ciudad universitaria, en San Marcos. Para los que no estudian en San Marcos, pues todo el mundo ha pasado por ahí, ¿no? En las marchas, en las protestas, pues siempre la gente iba por la avenida Venezuela. Entonces, es un lugar siempre, ¿no? Una organización que nació en los 70s con proyección social, ¿no? Era para una zona obrera, ¿no? Para los obreros. Y yo vivo ahí desde que tengo uso de razón. Entonces, siempre empezar, creo que pues siempre empezar por lo que uno conoce, que sería para esta primera novela sería pues la zona, el lugar donde crecí. Entonces, por eso ahí empezó lo de hacer una novela de Palomino. ¿Y de dónde tomar, de dónde tomar los personajes? Bueno, yo viví en Palomino siempre joven, pero digamos que yo no me he involucrado mucho con los vecinos porque yo no he estudiado ahí, ¿no? Siempre he estudiado, bueno, fuera de Palomino, pero mi hermano, digamos, mi hermano menor, digamos, él es expropiado de las historias casi siempre porque él es más, digamos, él es un personaje más, digamos, conocido en la zona, ¿no? Tanto así que pues, yo podía pasar por ahí en Palomino y me podrían haber cuadrado. En cambio, mi hermano dice, oye, yo soy hermano de tal, ¿no? De Raúl. Entonces, entonces, ¿no? O digamos, de una manera son esos códigos, ¿no? No robarle a la gente del barrio, ¿no? Porque Palomino ya se ha calmado, pero yo hablo de un Palomino, digamos, de leyenda, ¿no? Digamos, es una especie es como comentaba en el reel que hice, que está hecho con las mismas materias con las que fue creado Santa María, la Santa María Onetti, ¿no? Entonces, es un Palomino ficticio. Claro, un Palomino mítico, digamos. Mítico, ¿no? Claro. Claro, que yo me he inventado, ¿no? Pero igual tiene lugares entrañables, ¿no? Donde la gente se reúne, estos personajes, todos vecinos truanes, ¿no? La licorería, por ejemplo, un lugar donde los jóvenes se encuentran la licorería de Palomino, el cine de Palomino, que es un mercado, el mercado, la canchita de fútbol y el parque, pues, ¿no? Las bancas del parque, la gente pues... Claro, y el hostal, el hostal. Katmandú. No, el Katmandú es la discoteca. La discoteca, perdón. La discoteca Katmandú, donde el desplomado eres tú.
Y el Ínsula Barataria, que es el hotel que curiosamente le puse así por el Quijote, ¿no? Justo tiene que ver Claro. la historia de esa novela con el Quijote digamos, es una parodia. Ujú, Los personajes, los apodos, los personajes tienen que ver mucho con el Quijote. ujú. Claro. Bueno, ya un poco entrando en la novela, que es una novela, digamos, muy interesante. Yo la he disfrutado mucho porque, digamos, tiene muchas aristas por las cuales entrar, ¿no? Una tiene que ver con, pienso yo desde mi lectura, ¿no? Tú me corregirás si es una lectura un poco avesada, pero creo que de alguna manera la novela plantea una reflexión en torno a cómo una generación eh, digamos, de jóvenes se encuentra en una atmósfera hostil, ¿no? Una generación un poco desencantada, que uno podría relacionarla con la generación de los 90 quizás, ¿no? Ujú. En esas épocas en las que también había una generación en que estábamos medio como perdidos por la situación política, económica, etcétera, ¿no? Eh, ¿Te basas en eso también para esta...? De alguna manera sí, pero digamos, bueno, son modelos que aún persisten, ¿no? Ujú, Pues son generaciones, eso se vuelve a repetir, y eso se vuelve a repetir, los jóvenes, que los actual, no, igual, pese a que nosotros, esa generación creció con el televisor y no tanto con el internet, porque recién aparecieron las cabinas de internet, ujú, ¿no? Esa generación que ya es digital, igual ocurre lo mismo, porque los chicos salen del colegio y no hay chamba, ¿no? Les pasa lo mismo, te ujú. tienen que enfrentar a lo mismo, ¿no? Muchos de los chicos trabajan, no sé, ya no trabajan en las fábricas, pero ahora trabajan como obreros, pero trabajan en los Oxxos, en los supermercados, o Claro. trabajan ¿no? Intentan buscar chambas como qué, a ver cómo, bueno, en los call centers, ¿no? Que es una cosa curiosa, Ujú, ¿no? Pero igual pues se enfrentan a lo mismo, los primeros trabajos, los primeros amores, ¿no? Los desencantos de la vida, ujú, ¿no? Es algo que siempre va a ocurrir, por eso creo que esa novela de alguna manera sirve para que cualquier joven, ¿no? Lo pueda agarrar y pone un camino, ¿no? Porque mi personaje se enfrenta o dedicarse al latrocinio, al malvivir, o él intenta, ¿no? ujú. Digamos, ir a la universidad, ¿no? Que es para él su salvación, por eso es la última salida de Palomino, como que su última oportunidad para huir de este barrio, ¿no? Ujú. Claro, y también, también creo yo también tiene que ver con, o por lo menos también desde mi lectura, ¿no? Una novela sobre la amistad, ¿no? Es decir, es un grupo de personajes amigos, donde se ven lealtades, pero también traiciones, ¿no? Ujú. Es todo un cúmulo de sentimientos encontrados. Sí, hay un enfrentamiento hasta el lenguaje, ¿no? Porque Ujú, es una imposición a ver como que siempre entre Dulcinea, sobre todo, y Kennedy, porque Dulcinea, pese a ser de barrio, tiene ciertas lecturas. Y sus lecturas a veces son, no, son como que no sé si fanfarronea o a veces no se sabe si ha leído realmente el libro claro. o sabe lo que está hablando, pero suele como que imponerse, ¿no? Y quiere como que ahí atontar a la gente, agarrarte desprevenido, ¿no? Y eso le pasa justo al inicio con Kennedy cuando lo invade, ¿no? Y es eso, ¿no? Es ese juego, ¿no? Esas amistades que suele, ¿no? Porque ¿qué amigo no te ha caído a tu casa y te ha pedido quedarse una noche y se quedó el fin de semana? Claro. Esos, los amigos, no, esas situaciones son algo son comunes, es algo que ocurre, ¿no? Y es una novela sobre la amistad, sobre ese crecer juntos, ¿no? No esa convivencia, ¿no? Es algo que creo que era necesario, ¿no? No era porque es algo que, digamos, son situaciones por las que los jóvenes pasan, ¿no? Ujú. Claro, y como dices, personajes variopintos, ¿no? Porque, claro, Sí. mencionas a Dulcinea, que es este personaje estrambótico, Ujú. fanfarrón, que Fanfarrón. no solo sobre sus lecturas, sino gente con la que supuestamente él ha tenido relación, ¿no? Esa constante, sabían que Gastón me Ah, robó una receta, ¿no? Una cosa ujú, así. una cosa así, ¿no? Aparte que habla como español, ¿no? Claro. Habla como español y es un español impostado, ¿no? Y supuestamente él vivió en, ¿cómo se llama? Madrid, ¿no? Pero por momentos otros personajes dicen que sí, otros que no. Claro, no vamos a spoilear, pero Claro, por ahí por ahí va la hay cosa, ¿no? sí. Sí, Ajá. Claro, ¿dónde estuvo en realidad? en realidad Dulcinea, ¿No? ¿no? Van a saberlo si leen la novela. Ujú. Eh,
pero hay otros personajes también, porque claro, como tú dices, tiene que ver con los primeros trabajos, ¿no? Ujú. En una, digamos, una ciudad hostil, terminan trabajando en una obra, ¿no? Una Como obra. obreros, Ujú. ¿no? Y ahí se enfrentan a las mafias internas, ¿no? Eh, Ellos mismos son parte de una mafia, ¿no? Que de claro, una manera encaletada, ¿no? Llegan a formar parte de eso. claro, finalmente Ujú. si están Tienen que adentro, tienen que asimilarse. adaptarse, Sí, asimilarse, sí, sí. exactamente. Eh, y bueno, y claro, hay muchos personajes divertidos, ¿no? Está este chico que tiene, digamos, Retraso, retraso, algún ¿no? tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Claro. Ah, él es Y Chicalo. Chicalo, ¿no? Ujú. Que es un personaje también interesante, que es hermano de otro, pero que de alguna manera pues entabla una amistad con el grupo, ¿no? Sobre todo Sí, con Kennedy. con Kennedy. Ajá, Chicalo igual fue difícil escribir sobre Chicalo Ujú, porque claro, cómo crear monólogos o cómo habla, cómo crear el lenguaje de este personaje, ¿no? ujú, Una de las cosas difíciles de construir, ¿no? ujú, Entonces, buscando pues en la literatura, pues qué personajes hay de ese tipo, ¿no? Pues Macario, ¿no? Macario de Rulfo, definitivamente, ¿no? Por ir jugando con eso, ¿no? Mi personaje sobre todo tiene monólogos interiores, ¿no? Se lee lo que está pensando, ¿no? Porque por ahí otro personaje dice como, no, él piensa un montón, pero no, piensa como niño, ¿no? Pero de una manera desordenada, pasa de una cosa a otra, pero la Pulpo, que es otro personaje, ujú. dice que solamente el pata dice Coca-Cola. Es lo único que se Claro. le entiende, ¿no? ¿No? Y es curioso esto de, ¿no? Y es un personaje que está inspirado en algunos vecinos que existieron, ¿no? O existen. Ahí se tiene una idea de por ejemplo, el tema del lenguaje, por ejemplo, que he mencionado ya en otra ocasión, ¿no? Que antes en los 90, 2000 se decía, un insulto común era el insulto de mongolito. ¿No? Y ahora, bueno, ahora decir eso es políticamente incorrecto, ¿no? Ujú, Pero digamos que no ha cambiado la situación, porque bueno, aunque ahora ya no se le digan mongolitos, ¿no? Como ujú, insulto, o se trate de se les diga neurodivergentes, o se trate de alguna manera hacer un eufemismo con toda esa situación, igual las personas viven igual que en los 90, igual que en los 2000, ¿no? ujú. Muchas personas con discapacidad intelectual viven en su casa encerrados, como animales, como el mono de Donkey Kong, que se menciona acá, ¿no? No por Claro. eso, no, muchos no tienen acceso a la educación, muchos no saben leer ni escribir. Hice un taller para niños con síndrome de Down Ujú, y hace algunos años, y era preocupante porque sus padres pensaban que yo les iba a enseñar a escribir en un mes. claro. Imposible, difícil, ¿no? ¿No? Y Ujú. muchos de ellos no sabían agarrar un lápiz ni escribir las vocales. Entonces, ¿de qué políticamente correcto estamos hablando, no? Por eso quise reflejar, ¿no? Con Chicalo y darle una voz a estos Ujú. personajes. Claro. Después, otra cosa que me pareció interesante de la novela es el humor. Hay Ujú. manejo de humor muy interesante que no es muy común, digamos, a veces en nuestra literatura que suele ser un poco más solemne, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, definitivamente Bryce, pues, ¿no? Bryce, no, me sirvió bastante, creo, ¿no? Sobre todo Ujú. el hombre que hablaba de, ¿cómo se llama? De De, de Octavia Octavia Cádiz. Cádiz, ¿no? Ujú. Y ¿cómo se llama? Martín Romaña, pues, ¿no? Me mataba de risa leyéndolo, ¿no? En esa época, ¿no? Él me alimentó durante esta escritura, ¿no? Sí, sé que la mayoría de escritores peruanos son secos, ¿no? Y aburridos, Ujú, ¿no? Y sobre todo en la poesía peruana, ¿no? Hay mucha solemnidad, ¿no? ujú. Pero ahora pues traté de hacerlo más bien, cambiar el registro, ¿no? Cambiar la solemnidad de la poesía, saltar a, digamos, a algo digamos, que fluya más, ¿no? Que sea más, digamos, entretenido, ¿no? Pero, bueno, es una novela picaresca, ¿no? Entonces tiene que tener de alguna Claro. manera tiene que mantener esos aires, ¿no? Ujú. Entonces, eso, ¿no? Atrapar al lector, buscando, ¿no? También para buscar un público nuevo, ¿no? Claro. Un poco para ir terminando, también me interesa preguntarte sobre cómo fue el proceso de escritura en el sentido de la estructura, ¿no? Es decir, Ujú. cómo decidiste ordenar la novela,
los Claro. cambios de voz, Ujú. ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, primero era empezó como la armé como una escaleta, como guión. Entonces, para que tenga todo, bueno, siempre tengo una estructura, ¿no? Entonces pienso, no, primero la estructura antes que, ¿no? Los personajes, los escenarios, como una escenografía, como un guión, ¿no? Entonces, los tiempos, ¿no? Las acciones, para que tenga movilidad, para que se vea la acción, ¿no? Que se vea el movimiento de los personajes. Porque si no, pues sería, pues, una cosa un poco enquilosada, ¿no? Un personaje que dale 20 páginas a un personaje como Sartoris, ¿no? Alguien que baja la escalera. Claro. 20 páginas. Entonces, traté de más bien darle movilidad, agilidad a la novela. Y por ese lado, eso, después el tema de las noticias, ¿no? Que es también parte de la novela, las noticias fake, las noticias de Diario Chicha, ¿no? Que es parte también de un registro de los 90, 2000. No, del tema de la Claro. época de las cortinas de humo, no puse el clásico, digamos, el menú de los diarios era Calata, Marciano y Descabezado, ¿no? Entonces, de alguna Claro. manera, eso también lo utilicé, lo recreé porque no existe un archivo del diario Chicha, me lo inventé. Y esta historia del hombre cuy, ¿no? Que Claro, es un porque son personaje como historias que uno puede Ajá. leer, digamos, por separado, paralelamente. ajá, ajá. ¿No? Y el hombre cuyo es un monstruo, es como el Yeti peruano, ¿no? Pero no sé si es un falso recuerdo, porque también hubo la niña sirena y tantas cosas. Entonces no sé si existió o no, o es ya locura mía. Por ese lado, y después las otras voces, los otros personajes, ¿no? Es una novela polifónica, entonces así armé la novela para hacer algo distinto, ¿no? Traté definitivamente, pues, Bolaño, por ahí, ¿no? Dostoyevsky, ¿no? Y mencionar, pues, a Maceira, ¿no? También por ahí el tema del humor negro, ¿no? De Maceira, ¿no? Mi familia y otras miserias. Y otra novela que me alimentó bastante fue de Daniela Parco, ¿no? Trampa para jóvenes escritores, aunque no sea muy querido, pero es muy buen escritor. Ujú. Bueno, Sí. sé que también, bueno, todos te conocemos como poeta, ahora has dado el salto a la narrativa. También estás colaborando en la librería de Lima, justamente donde estamos. Ya estamos, ¿no? Bienvenido. ¿Qué Sí. se viene? Bueno, aquí yo me encargo de hacer las actividades de prensa y programación. Lo que se viene este sábado, sábado 5, se presenta Trenzar la Tierra, de María José Arguedas, que es un libro sobre tradición, orígenes y las plantas sagradas, a las 5 de la tarde. Después el 12 se presenta el libro de José Ragas, ¿no? Limachola, ¿no? Del Instituto de Estudios Andinos. Después el 19 se presenta, ¿qué pasa? Se presenta el 19? Se presenta una autora, Patricia Lino, que es una escritora portuguesa, que va a ser un experimento, un ensayo, performance, no visual, una locura. Soy todo ya a las 7:30 de la noche. Y ya para hacer fin de mes ya tenemos un evento importante el 26, que es el evento sobre diálogos de aniversario de la independencia del Perú. Va a estar la doctora Linda Lema Toker, va a estar Wilfredo Capsoli, y también va a estar con nosotros el doctor Juan San Martín. No son actividades que tienen que ver sobre todo con la literatura, con la novela, con la historia, y sobre todo presentaciones de libros, que es el lugar ideal, creo, en esta librería tan llena el espacio, creo que precioso como para presentar una novela. Y aparte no hay un espacio para presentar libros en el centro de Lima, y este espacio es ideal para ello. Entonces todos invitados, y pueden escribir a las redes de la librería para cualquier comunicación y para, si quieren ser partícipes de las actividades venideras. Estupendo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Diego. Ha sido un placer conversar contigo. Y amigos, la librería Última Salida de Palomino ya está en librerías. Está Se aquí. las recomiendo. Y aquí, por supuesto, aquí en Librería de Lima. Muchas gracias. Gracias.